Siempre démosle la gloria y la honra a nuestro Señor, hermano, Amén. porque este es un privilegio que tenemos todos nosotros cuando venimos a la casa del Señor. Es un privilegio que el día, hermano, que nosotros estemos allá en su reino, nos vamos a dar cuenta lo hermoso que es esto. Pero sabemos, hermano, que tenemos humanidad, y esta humanidad es la que a veces, cuántas cosas nos pasan, imagínense, para que no vengamos a la iglesia, para que no nos congreguemos. Imagínense las luchas que hay, tantas tempestades que pasan, pero aún así el Señor tiene misericordia. Amén, y aleluya. nosotros adorando, hermano, de entre multitudes. Imagínense, mire cuántos estamos aquí para darle gloria y honra al Señor. Levantemos ese júbilo nosotros, hermano. Venimos a adorar a un Dios poderoso, y Él en su misericordia lo tomó a usted y le dijo: yo quiero que usted esté aquí adorándome. Gloria a Dios. El tema de hoy se llama Cristo es el centro. Cristo es el centro. Aleluya. Cuando nosotros ponemos al Señor Jesucristo, hermano, todo lo que vamos a dar, lo vamos a dar con gozo, no poniendo limitaciones. Pero no poniendo limitaciones nosotros, porque a veces somos nosotros, los seres humanos, los que nos limitamos con malos pensamientos, creyendo que no vamos a hacer las cosas bien, y nos empezamos a poner un montón de cosas negativas. Pero en el transcurso del tiempo vamos a irnos dando cuenta de lo que el Señor puede transformar y puede hacer. Pero también en ese momento es donde el Señor también nos pide a nosotros madurez. Amén. Madurez para poder comprender cómo debemos de actuar. La palabra del Señor, hermano, siempre nos enseña, y en este momento vamos a hablar de un hombre de Dios, y es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, un hombre cual el Señor tenía muchos planes con él, y quería hacer muchas cosas, hermano, pero tenía que tener mucho entendimiento. El camino del Señor se necesita tener mucha madurez y entendimiento para que podamos cumplir los propósitos. Hay momentos donde usted debe de guardar silencio, pero hay momentos donde usted tiene que manifestar el nombre del Señor, el nombre de Jesucristo, para que podamos ver las obras. Aleluya. Vamos a hablar en el libro de los Hechos 18. Y aquí vamos a hablar parte de lo que el apóstol Pablo estaba haciendo. Él iba a llegar a una ciudad donde no hacía falta nada, donde había todo lo que se necesitaba, donde había dinero, cuando leemos historia nos damos cuenta que esa ciudad también tenía 2 puertos, y donde había 2 puertos podían llegar personas de un lugar a otro, de una ciudad a otra. Aleluya. Pero en esos lugares donde hay bendición, donde hay todo, hermano, sabemos que es donde más se necesita también hombres y mujeres de Dios que lleven el Evangelio. Amén. Pero se necesita valentía, porque cuando usted empieza a leer historia, se da cuenta que en ese lugar había mucha gente con mucha inteligencia, con mucha sabiduría humana. Dice que era una tierra llena de filósofos, donde te podían convertir muchas cosas, pero así mismo para que tú te quedaras ahí, y no glorificaras el nombre del Señor Jesucristo. Pero llegó el Evangelio de Cristo por medio de Pablo, y ahí se convirtieron mucha gente a glorificar el nombre del Señor Jesucristo. El Evangelio llega por muchas ramas y muchos lugares. Llega a tu casa, llega a los lugares donde tú nunca pensaste. El problema es que tenemos que tener esa valentía de poder hablar el nombre de Jesucristo. Amén. Pablo decía: si yo voy a ese lugar, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer si la gente tiene todo lo que tiene? O sea, dice que esta ciudad tenía riquezas, tenía 2 puertos, pero también había muchas cosas, mucha corrupción, había prostitución. Los hombres eran amadores de sí mismos, los más millonarios. Dice que venían y tenían a sus hijos y tenían con los mejores maestros, los mejores filósofos que los pudieran entrenar, y ellos sacaban mucho en pecho a los mejores maestros que tenían. Y entre ellos competían, dice. Oiga bien cómo es la filosofía. Los hacía creer que ellos eran mejores porque estaban con el mejor maestro, con el mejor ser humano, el que les podía enseñar muchas cosas, muchas habilidades, muchas astucias. Pero el Evangelio de Cristo llegó, y dice que Pablo empezó a buscar a aquellas personas que no tenían posibilidades de pagar a un maestro. Y dice que Pablo empezó a hablarles de la sabiduría del Señor. ¿Por qué? Porque posiblemente, hermano, todos nosotros, en algún momento el Señor tocó a un hombre para llamarte, para que tú glorificaras el nombre. Y Pablo vino, dice,
y empezó a hacer su grupo de personas y empezó a hablarles del Evangelio, del poder de Dios, para poder convencer los corazones de Jesucristo. Vamos a leer la palabra en Hechos 18 y dice así, pongámonos de pies, y dice así: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló ahí a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma, y fue a ellos, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Vamos a orar así. Gracias, Padre de la gloria. Sabemos, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Tú tienes, Señor, en el camino, en el propósito, personas, Señor, a las cuales se van a acercar a nosotros, o nosotros nos vamos a acercar a ellos para hacer grandes obras, Señor. Pero sabemos que el reto, Señor, de este evangelio, Señor, se trata de confiar en ti, Señor, en medio de cualquier adversidad, Señor. Pero tú vas a hacer una obra grande y poderosa, Señor, cuando nosotros estamos dispuestos a glorificar tu nombre y hablar de tu poder. En el nombre de Jesucristo, amén, hermano. Pueden sentarse. Entonces estamos entendiendo que él llegó y se encontró con unas personas, dicen que del mismo oficio. Cuando uno llega a un lugar, uno tiene que tener un plan. Nosotros llegamos a muchos lugares, hermano, donde sea que el Señor nos lleve. Pero ¿cuál es el plan? Hablar de Cristo, hablar de lo que nos pasa, hablar de tristeza, hablar de las malas cosas, o convencer a las personas que están a nuestro alrededor de cómo llevarlos a Cristo, a glorificar el nombre de Dios. Porque cuando nosotros estamos leyendo, Pablo se acerca a estas personas, y posiblemente cuando están en sus casas usted hace imaginación. ¿Qué quiere, Señor, que yo haga? ¿Qué quiere? ¿Cuál es tu propósito? Porque una cosa, hermano, es hacer lo que el Señor dice, como queriendo venir a la casa de Dios, buscarlo. Pero otra cosa es, hermano, amar a Dios. Amar a Dios. Podemos amar la obra. Y cuando amamos la obra, nosotros nos podemos ir para nuestra casa tranquilos, porque cumplimos un día más. Pero cuando usted ama a Dios, usted su cabeza empieza a pedirle al Espíritu Santo: ¿qué quieres que yo hable para convencer a tu pueblo de que te adore, Señor? Empieza a quitarse usted y a poner a Cristo enfrente. Amén. Se empieza a rechazar usted mismo para que el pueblo comprenda que al Dios que usted adora está vivo. Gloria a Dios. Y que Él quiere que usted le adore también. Amén. Y este hombre hacía ideas en su cabeza. Y dice que cuando iba a la sinagoga, él se ponía a hablar en nombre del Señor. Pero ¿sabe una cosa? La sorpresa de él, que dice la palabra de Dios ahí mismo, que él era rechazado, incluso blasfemaban el nombre del Señor. Santo. Imagínese cuando una persona está dispuesta, habla, pero ¿qué sucede en ese momento? Cuando usted se empieza a dar cuenta y sigue leyendo ahí, y que blasfemen en el nombre del Señor, que tu ánimo se desmotiva. Si eres una persona que de repente lo ves humanamente, porque lo que tú estás haciendo te lo están tirando por el suelo. Entonces tú de repente empiezas a ver que la gente, en vez de recibir a Jesucristo, no, empiezan a criticarte, empiezan a señalarte. Cuando este hombre tal vez lo que deseaba es que ellos lo pudieran reconocer y lo pudieran adorar, exaltar el nombre de Dios, que se fuera tristeza y que le entrara alegría, porque sabían que Cristo había llegado a ese lugar por medio de Pablo. Pero no, porque cuando empezamos a leer ahí mismo, dice que él discutía, persuadía con los judíos. Pero ellos, su corazón, muchos eran duros, hermano. Pero el Señor estaba tratando también, como estaba tratando con ellos, está tratando con los hombres y mujeres de Dios. Amén. Porque Pablo podía haber dicho: yo me voy de este viaje. Yo me voy, ¿cómo voy a estar en un lugar donde no me reciben? Pero también tú tienes que tener la valentía del Espíritu Santo, de saber que si Dios te mandó a un lugar, es para que lo adore. Amén. Ya puedes estar pasando una
aflicción, donde sea que tú estés, tú tienes que adorar a Dios. Gloria a Dios. Para que veas el poder y la gloria de Él. Amén, aleluya. Si no hay prueba, no vas a entender el propósito de Dios. Así es. Estás pasando tribulación, pero no quieres pelear. Estás pasando malos momentos, te echas a llorar en vez de orar. Estás pasando aflicción y te pones triste en vez de glorificar el nombre de Dios. Aleluya. Este hombre se puso, hermano, ahí. Y dice la palabra de Dios que si usted lo sigue leyendo, dice que saliendo de ahí, en el versículo 7, él se fue para donde un amigo llamado Justo que estaba a la par de la sinagoga. ¿Y cómo se pudo ver este hombre cuando les dijo? Bueno, yo sacudo, yo me voy, yo les dije, me voy a los gentiles. Y este hombre dice que se fue para donde un amigo, a la par de la sinagoga. Y este hombre le empezó a decir, hermano, tal vez lo que estaba sintiendo en ese momento. Póngase la imaginación de que las cosas de Dios no son fáciles. Y por eso le voy dando esta introducción para que usted entienda de lo que se va a venir, hermano. Pero también a donde usted tiene que estar fundamentado en Cristo, que aunque venga el desánimo, siga hablando de Cristo, que aunque usted lo pueda aplaudir, aplaude a Cristo, no puede adorar, adore a Cristo para que todo el malestar se vaya de su mente, hermano. Comprenda que el Señor es poderoso. Amén. Y que nada puede detener de que usted cumpla el propósito que Él ha depositado en usted. Y por eso lo hago entender que a veces las circunstancias y los malos momentos a veces nos desaniman y no damos el 100 que tenemos que dar. A veces los problemas nos agobian, en vez de traer adoración traemos llanto, tristeza. Pablo no hizo eso, hermano. No hizo eso, y a pesar de que estaba siendo rechazado, a pesar de que el hombre estaba solo. Pero para que nosotros miremos que Dios con un hombre solo, lleno del Espíritu de Dios, puede hacer muchas cosas. Posiblemente nosotros estamos solos ante multitudes, pero tenemos el Espíritu de Dios en ese gozo. Nadie te lo quita. Nadie te lo quita. Así es, aleluya. Eres tú mismo el que te lo quita. Porque empiezas a dudar de lo que Dios puede hacer contigo. Pablo no dudó en ningún momento la obra de Dios, a pesar de que estaba haciendo en ese momento un lado. ¿Estás comprendiendo entonces a dónde te quiero llevar? Que a veces las aflicciones es una prueba para que tú demuestres que Dios está contigo. Aleluya. Las dificultades son pruebas para demostrar que tú tienes dentro de tu corazón. ¿Qué era lo que tú querías? Pero a veces nosotros no comprendemos. Dice que después de esto, dice, en el versículo 8, dice que él se acercó, dice, a Cripo, principal de la sinagoga, y creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los de Corintio, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión: de noche, no temas, sino habla, no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hermano, cuando el pueblo de Dios habla, el Señor demuestra que aquí hay un pueblo de Dios adorando, que sea 1, 2 y 3, pero la gloria es para Él. Eso nadie se lo puede quitar. Esa gloria nadie se la puede quitar. Pero esa gloria solo la va a manifestar el nombre que es de Dios. Los demás van a blasfemar, van a criticar, van a señalar, pero el Señor le dijo a él: yo tengo un pueblo ahí. Amén, aleluya. Yo tengo un pueblo ahí. El Señor tiene hombres y mujeres entre nosotros, y a veces no son las multitudes como nosotros pensamos. A veces de un fracaso el Señor te tiene preparado de grandes victorias. Gloria a Dios, aleluya. Pero tú tienes que estar, mira, concentrado, creyendo que el que te llamó es poderoso. Amén, aleluya. Hermanos, nosotros unidos podemos hacer muchas cosas. Con el transcurso del tiempo nos vamos a dar cuenta del poder grande de Dios. Aleluya. Que no es una aflicción y que no es nada que va a detener lo que Dios va a hacer en tu vida. Amén. El problema está en nosotros mismos. Nos ponemos creyendo que Dios es el que va a hacer las cosas, o que somos nosotros. Si creemos que somos nosotros, nos vamos a decepcionar, porque a la primera bajamos. A veces nosotros mismos llevamos a otros más bien a que caigan de esa gracia. Nosotros mismos, porque cuando el corazón se daña,
de nuestro corazón salen malos pensamientos, dice la palabra. Así es. Aquel amor que se convertía en la iglesia cuando estamos dañados se convierte en odio, en rencor. El Señor no quería eso. El Señor quiere, dice, que tú, mira, te sacudes y avances, que tu corazón no se amargue, para que en el transcurso del tiempo puedas gozarte de verdad con todo el corazón. Gloria a Dios. Dice que cuando el Señor le dijo, no temas, sino habla, porque yo tengo mucho pueblo aquí. Nos estamos dando cuenta, hermanos, que el Señor tiene remanentes fieles en las iglesias, en los lugares, hermanos, donde se adora la palabra de Dios. Si no existieran esos lugares, si la presencia de Dios no estuviera en un lugar, los lugares no existieran. No iba a haber una manifestación, hermano. Se iba a sentir vacío el corazón de las personas. Pero el Señor le estaba demostrando que Él estaba ahí. Amén. Pero ahora que viene, si lo sigue leyendo, dice que ahora lo llevan a él a un tribunal. Imagínense entonces las cicatrices de este hombre, porque le empiezan a levantar falsos. Empiezan a decir que él es el que está hablando en contra de la ley de Dios. ¿Usted cree que este caminar es fácil? ¿Usted cree que este caminar es de decir que todo lo que te hacen te van a dar palmaditas? No, el que vive de eso, hermano, está en la mera chuleta. Así se lo digo. El camino del Señor es para valientes. Y solo los valientes se arrebatan en el reino de los cielos. Y esta iglesia de Jesucristo es el camino que está dispuesto a caminar con el Señor. Esto no es fácil, hermano. Estamos acostumbrados, el ser humano, a que nos llenen de halagos. Y no es así, porque esos son falsos. El hombre de Dios sabe que esta es una guerra espiritual y se gana orando, ayunando y hablando del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Si tú quieres servirle al Señor, tienes que darlo con todo el corazón, aquí en tu casa y donde estés, pero serlo sincero, el Señor te va a respaldar. Amén. El Señor te va a respaldar, hermano. Porque de qué sirve, imagínense, tengo una familia, le hablo, le doy palabra, le doy entendimiento, pero toda la vida lo voy a estar tratando como niño. Es una carga que voy a llevar y llega un momento que yo no voy a poder. ¿Y qué va a hacer de ellos después? ¿Qué va a hacer de ellos? Yo le digo a mi familia, esto se trata de luchar, de pelear, de que tú no bajes los brazos, ores, ayunes, medites y entiendas y pelea, porque el Espíritu de Dios es el que te va a defender, no yo. Amén. De otra manera, cuando se vaya el que te cubre, ¿qué va a hacer de ti? Porque no todo el tiempo va a estar así. Se levantan guerras, se levantan pleitos, contiendas, enfermedades. Y si nosotros nos empezamos a hablar de esas cosas que no tienen nada que ver, hermano, hay un montón. Hay espíritus de opresiones que mantienen al pueblo de Dios, mire, ve, ahí para que no adoren, para que no exalten, para que no glorifiquen. Y por eso nosotros somos llamados a predicar el Evangelio. Aleluya. Para hacer esa luz. Porque de otra manera la humanidad no va a comprender. Amén. La humanidad no entiende que Dios quiere hacer cosas hermosas, preciosas en la humanidad. A veces no somos nosotros, pero nos vamos a deleitar de ver, hermano, que las promesas de Dios se cumplen en el otro. Amén, aleluya. Usted se va a deleitar cuando usted cumple con lo que el Señor le ha dado. Pero el problema que tenemos, mire, como decía Romanos 7, como dice, nosotros tenemos un cuerpo humano pecaminoso. Un cuerpo que tiene muchos deseos de muchas cosas. Y eso no lo vamos a quitar. Por más cristiano que usted sea, lo que usted sea, siempre va a haber una naturalidad dentro de usted a lo que según le guste más la carne. Le gusta comer, va a comer. Le gusta chisme, chisme. Le gusta crítica, crítica. Y eso lo va a tener por toda la vida. Pero decía Pablo, pero cuando llegue el Espíritu de Cristo, nosotros somos una nueva criatura, una nueva persona. Y lo que piensa la carne, el Espíritu viene dentro de tu cerebro y dice, no, carne, aunque tú quieras esto, nosotros vamos a adorar a Dios. Y el Espíritu sujeta la carne y la carne no hace lo que quiere. Y nosotros entonces le damos gloria y honra al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Está comprendiendo o no está comprendiendo, hermano? El Espíritu de Dios dentro de tu mente sujeta la carne y la carne no hace lo que quiere. La carne no puede hacer lo que quiere. Por eso usted ha visto que de repente entramos en orgullo y no queremos adorar. De repente digo, mira, está muerto el hermano. Pero nosotros estamos peor.
Porque yo desde allá digo amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Está comprendiendo lo que hace la carne? Porque dentro de su espíritu usted puede decir amén, aleluya, Dios te amamos, te adoramos, bendice al hermano, glorifica al hermano, Señor, manifiéstate. Y pum, entra otro cambio en el hermano. ¿Y quién? Por los intercesores que son ustedes, el pueblo de Dios. ¿Está comprendiendo cómo se menea la obra de Dios? Se menea juntos. Amén. Dejando que el Espíritu haga su obra. Pero si dentro del espíritu opresor nosotros no entra eso, sino que estamos reteniéndonos entre nosotros mismos. Aleluya. No vemos esa gloria porque no hay un respaldo espiritual. Esto lo llevo para que ustedes comprendan esa lucha que estaba llevando este hombre, y esta es una realidad para todos nosotros, para todos nosotros, porque lo mismo nos va a suceder a cualquiera de nosotros que hablemos del Señor, o donde sea, ya puede ser a tu familia, a tus amigos, primos, iglesia, donde sea. Va a haber esos espíritus opresores que nunca van a querer que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado. Y ahí es donde nosotros venimos y decimos, no, carne, tú no haces lo que tú quieres. Vamos a adorar a Dios. Amén. Vamos a ir a la iglesia. Vamos a glorificar el nombre de Dios. Si la gente dice que la iglesia está muerta, vamos a demostrar lo contrario. Vamos a demostrar que el Espíritu de Dios está en este lugar. Ahí tú vas a escuchar la carne, porque nace esa adoración. Ahí es donde nace esa adoración, porque ya no está haciendo lo que la carne quiere, que es quedarse quieta. El Espíritu de Dios tiene muchas cosas hermosas que manifestarnos y las vamos experimentando en el transcurso del tiempo, hermano. Nos deleitamos cuando nosotros comprendemos lo que el Señor quiere hacer con su pueblo, lo que el Señor hace. Esa gloria cuando nosotros le damos al Señor, hermano, es hermosa. Cuando usted viene, adora, dice amén, aleluya, aplaude, nunca se meta que es para el predicador. Nunca. Eso es para el Señor. Y el predicador cumple, porque el predicador, noche estudiando, de día estudiando, pidiéndole revelación al Señor, diciéndole al Señor, este es tu pueblo, Señor, yo soy el instrumento, dame palabra, dame la unción para que el pueblo entienda que es a ti que te venimos a glorificar. ¿Quién comprende? Somos hermanos y venimos a hablar del nombre del Señor Jesucristo. Cuando miramos y comprendemos que Él le dice a Pablo, entonces no te vayas. Dice la palabra que se convirtió, dice Crispo, uno, oiga bien, de uno de los encargados de la sinagoga. ¿Qué significa? Que cuando él cree, imagínese todos los miembros que llegan, como cuando usted va a un gym. Pero si en el gym le empiezan a enseñar a usted cosas negativas, le empiezan a enseñar cosas que no son muy buenas, usted las atesora. Yo miraba un video donde uno del gym manoseaba a toda una mujer. A veces le voy a decir al marido eso. No, se lo va a quedar callado. Los filósofos y mucha gente hacía eso. O sea, hacían que mucha gente, por eso usted lea historia y usted se va a dar cuenta, la historia de Corinto y la valentía del Espíritu de Dios por medio de Pablo para salvar a muchas almas que estaban equivocadas. Pero tenía que ir un hombre a hablar la verdad, dice la palabra de Dios. Y Dios nos escoge a nosotros, por eso no crea que son multitudes. No son multitudes. Como decía el pastor, le dijeron, esta iglesia va a ser más grande, pero no creas que va a ser en pueblo, pero sí de hombres y mujeres de Dios. No está comprendiendo lo que el Espíritu tiene la conexión. El Señor trata, y a veces no es con multitudes, sino con mujeres y hombres valientes. Amén. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver, hermano, todas estas manifestaciones que el Señor está dándole a Pablo, Pablo dice, llega al tribunal. Cuando llega al tribunal, nosotros nos damos cuenta que llega y le dicen, los judíos incluso le dicen al del tribunal para que lo encierren. Y sabe cómo el poder de Dios, mire, la aflicción no se le quita a cualquiera que no confíe en Dios. Pero si usted lo empieza a leer y empieza a ver, yo creo que está en el 14 y 15, lo empieza a leer y usted se da cuenta que este hombre le dice, pero si el problema de ustedes es por palabras, no me lo traigas, le dice. A mí tráeme de asuntos más legales, no de palabras, le dice. Entonces dice que Pablo en ese momento fue libre. ¿Usted cree que fue este hombre que lo dejó libre? ¿Usted cree que fue este hombre? Si usted lo empieza a leer y se da cuenta,
Hermano, es el poder de Dios, porque Amén, Dios tenía aleluya. una obra que terminar con Pablo. Gloria a Dios. Dios toca los corazones, quebranta los corazones y abre puertas para que el Evangelio de Cristo sea predicado en todas las naciones. Gloria a Dios. Aleluya. El Espíritu del Señor se tenía que manifestar, y a veces suceden cosas que nosotros mismos ni entendemos, pero cuando usted anda conectado con el Espíritu, usted se da cuenta que Dios es el que hace las cosas. Amén. Este hombre ya no pudo retenerlo y le dijo: no, arreglen sus problemas ustedes, a mí no me lo traigan. Le dice: ¿para qué? Dice que estos hombres salieron enfurecidos y empezaron a agarrar a los amigos de Pablo y los empezaron a golpear. Imaginen cómo el enemigo, miren. A los amigos de Pablo, oiga bien, los que tal vez lo acompañaban, vinieron y dice, y ellos empezaron a agarrarlo ahí mismo en el tribunal y lo empezaron a golpear. Imagínense. Por eso es necesario estar lleno del Espíritu Santo de Dios, para cuando vengan pruebas, no bajemos los brazos. Amén. No bajemos los brazos. ¿Usted cree que fue fácil ver lo que se está relatando, lo que la Biblia te habla a causa del Evangelio? Son cicatrices, pero para salvar almas. Porque recordamos que se habían convertido muchos en un lugar donde era un puerto, donde habían tantas cosas que si usted empieza a leer el libro de Corintios, usted se da cuenta lo que había en esa ciudad, lo que había en todos esos puertos. Los hombres, imagínense, se querían, entre ellos mismos se creían más que otros. O sea, no había entrado el Evangelio del Señor. ¿Por qué? Porque se llenaban de ego. Yo estoy estudiando con este, yo estoy estudiando con el otro. Y Pablo fue, mire, y le entró. Y le empezó a hablar. Nosotros tenemos que llegar a los lugares donde nosotros creemos que es imposible llegar. A hablar, pronunciar el nombre del Señor. Aleluya. Y Pablo, cuando termina eso, nosotros nos damos cuenta que dice en el verso 18, dice, en el versículo 18, dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún, dice, muchos días ahí después, se despidió de los hermanos y navegó a Siria, con él Priscila y Aquila. Habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, dice, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó ahí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Ahora Pablo llega a un lugar, Éfeso. Estamos dando cuenta que cuando él empezaba a hablar del Señor Jesucristo, muchos, dicen los judíos, hablaban con él y discutían la palabra de Dios. Incluso le decían: quédate. Ya ese lugar era mucha idolatría. Empezaba a haber mucha idolatría, pero ellos empezaron y empezaron a hablar, imagínense, con él, diciéndole: vamos, usted no sabe cuántas personas usted se va a encontrar en la calle, que de repente te confrontan, de repente te dicen muchas cosas, te quieren incluso desanimar porque tienen también mejores conocimientos, y hay muchas guerras espirituales, hermanos, para los que llevan el mensaje del Señor. Pero el Señor ahí es donde te tiene que dar la tranquilidad para que tú no te desesperes, para que tú no caigas en ese juego, Aleluya. sino que para que tú, tranquilo. Yo fui a un lugar, me fue bien, yo hice voto al Señor, hice promesa, todo lo que el Señor me prometió se cumplió, muchos se convirtieron, conocieron al Señor Jesucristo, ahora yo voy, cumplo mi voto en Jerusalén. El hombre sabía que el lugar donde estaba, si salió vivo es porque Dios estaba con él. Amén. Porque no era un lugar, como le digo, fácil. Pero mire, el Señor siempre tiene hombres y mujeres que usted lo sigue leyendo, hermano. Que si usted lo sigue leyendo, dice que se quedaron los dos amigos, los que lo recibieron, los que estaban con él. Posiblemente ya esos hombres estaban también convertidos. Aquila y Priscila, dice la palabra, lo que estamos leyendo. Se quedaron y dice que se fueron, se zarparon con él y se quedaron en Éfeso. El Señor, hermano, si te acercas tú con personas llenas del poder de Dios, vas a aprender muchas cosas. Gloria a Dios. Porque tú empiezas a escuchar qué es lo que te hablan.
Si te hablan del Señor, se te va a quedar lo del Señor. Si te hablan de cosas que no tienen que ver con el Señor, eso es lo que vas a tener, aunque parentes tener al Señor dentro de ti. Es mentira. Si no lo buscas y no te juntas con personas correctas, no vas a comprender los propósitos. Por eso mucha gente no entiende, porque hay ego. Yo no me le voy a acercar al hermano ni al pastor, ni a... No. Yo tengo mis propios estudios, mis propias conclusiones. Díganme si no es verdad. Por eso es que muchos están faltos de sabiduría. Entonces, ¿qué viene si los que predican son los que están aquí? Pero no tiene confianza de hacerle una pregunta. Empieza a buscar por internet sin saber que allá saber qué cosa le van a enseñar. No, dice un hombre o una mujer de Dios. Entonces, si tú no confías en lo que estás, ¿qué estás haciendo? Tenemos que empezar a confiar entre nosotros, hermanos. Si no, de otra manera va a haber esa desconfianza y nunca va, cuando todo sea revelado en los cielos, nos vamos a dar cuenta que nunca creímos ni en nosotros mismos. Le estoy hablando de realidades. Tú tienes que confiar, es como que un hijo no confía en su padre. Aunque el padre le diga cosas malas, el hijo sabe que no se las está diciendo de corazón. Sabe que lo ama. Y por eso nosotros tenemos que hacer lo mejor para el Señor. Amén. Empezar entre nosotros a que haya esa armonía, esa paz, de ayudarnos unos con otros, para que la obra avance. Amén. Aleluya. Para que nunca se hagan conflictos. De que yo sé más que este, que el otro sabe más que el otro no sabe, yo voy a ir con un mensaje mejor que el otro. Se hace rivalidad y se deja el centro que es Cristo. Nosotros venimos a glorificar a Jesucristo para ver manifestación en la iglesia de Cristo del Camino. Nosotros lo ponemos a Él y nos quitamos nosotros para que pueda ver esa gloria. Y que cada uno con su destreza haga lo que el Señor le ha depositado. Entonces empezamos a comprender que el Señor tiene una pieza en cada lugar. Amén. Para glorificar su nombre. Entonces dice la palabra de Dios, dice que llegó entonces a Éfeso en el versículo 24, un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Pablo se va y llegando dice que encuentra un hombre que maneja la palabra de Dios, ¡wow!, con fuego, hermano, con gozo. Pero dice que solo conocía, ¿hasta dónde? Hasta Juan. Él te hablaba del arrepentimiento, él sabía lo que había pasado con Cristo, ya Cristo ya había pagado en la cruz. Él ya entendía todo esto, pero todavía no había llegado una luz. ¿Está comprendiendo? Era un hombre que estaba avalado por Dios, la Escritura te lo dice. Y dice que este hombre era tan poderoso en la palabra, el conocimiento y todo lo que hacía. Un estudioso. Pero solo llegaba, dice, hasta Juan, del que había de venir. ¿Y qué sucede? Dice que mira estos discípulos que tenía Pablo. Si lo sigue leyendo, Aquila y Priscila, dice que lo tomaron aparte. Y dice que le empezaron a hablar para que hablara más del Señor. Porque le hacía falta hablar que había uno que había venido a pagar en la cruz. Y que se nos había prometido que iba a venir sobre nosotros el Espíritu Santo. Y que toda angustia se iba a ir. Y que cuando usted proclamara toda cosa en el nombre de Jesucristo, enfermedades, maldiciones se iban y que el nombre de Jesucristo iba a ser glorificado por nosotros. A este hombre le hacía falta que creyera en el poder del Espíritu Santo para que se pudiera cumplir la obra que el Señor había preparado para él. A veces nosotros no confiamos en el poder del Espíritu Santo. A veces nosotros somos los que nos aferramos a decir no es así. El Espíritu Santo es el poder de Dios, hermano. El que hace las obras, porque este cuerpo pecaminoso no quiere hacer nada. Y Él es el que nos da la fuerza y la valentía para seguir adelante. De otra manera nosotros estuviéramos atrás. Y por eso venimos a adorar al Señor Jesucristo.
De otra manera, no tenemos valentía ni fuerza. Y este hombre hablaba todo. Y tenía dentro de él, dice, deseo de seguir hablando. Y cuando usted empieza a leer, hermano, un hombre lleno de inteligencia y de sabiduría, en palabra, en entendimiento, la gente creía. Dice que hablaba con los judíos y hablaba, y todos ellos se gozaron al escuchar a este hombre cómo manejaba la palabra de Dios. Mira, se le quedaba la escritura, la palabra, porque ese hombre leía, estudiaba, entendía. Y cuando predicaba, la gente, como no, la gente iba deleitada de la palabra del Señor, porque el Espíritu también lo estaba a él sustentando. Lo que pasa es que él no entendía que ahora tenía que hablar un poquito más acerca del Señor, de la manifestación del Espíritu Santo. Pero Dios dice, usó a estos dos, a una pareja, que donde iba uno iba el otro. Pero mira, estaban llenos del Espíritu Santo, aunque tal vez no eran predicadores. No eran personas que posiblemente la Biblia te habla, que relatan ahí, que hacían un montón de cosas. Eran personas que les gustaba escuchar la palabra de Dios, pero eran personas que motivaban a los hombres de Dios. Porque Pablo también se lo dice a Timoteo y le dice, hermano, salúdame a Aquila y a Priscila. Porque sabían que eran unos discípulos preciosos que apoyaban la obra de Dios. Y dice que cuando miraban a un hombre de Dios, ellos vinieron y se le acercaron. Hermano, aunque usted no predique, acérquese a ese hombre de Dios y motívelo para que la palabra de Dios siga fluyendo. Acérquesele a las personas. ¿Cuántas veces el que predica de repente también anda con aflicciones que no sabe? Y es raro que de repente alguien se te acerque y te diga, lo hiciste bien. Habla de la sanidad, porque hay mucho pueblo que está enfermo, hermano. Habla, mira, están pasando necesidad. Hiciste buena predicación, pero te hizo falta hablar lo que el Espíritu iba a venir a hacer. Sanar a los quebrantados, a los afligidos. Predicaste hermoso, pero te hizo falta esto. Si yo lo tomo con arrogancia, ay, ¿qué le pasa? Pero si yo lo tomo en el Espíritu, hermano, esa palabra va a salir de mi boca y los que están enfermos van a salir sanos. Los que no hablaban y manifestaban el nombre de Cristo van a salir llenos del Espíritu Santo y el nombre de Cristo va a ser glorificado por la iglesia. Amén, aleluya. Ese es el empuje de toda la obra de Dios. No solo el que predica, canta, danza, es también del que está ahí, que es el que tiene que empujar también, motivando, porque de otra manera nos convertimos en enemigos si no lo hacemos, enemigos silenciosos. Nuestro corazón está duro y no lo vamos a entender, nuestro corazón rechaza y no lo vamos a entender. Si somos los que predicamos y no apoyamos al que predica, pues nuestro corazón se vuelve como en rivalidad. ¿Me entiendes? Entre el celo. Y decimos, no, que solo el pastor, o que solo el hermano Jorge, o que la hermana, todos los que predican, vaya, por ejemplo. Ahí, hermano, donde entonces debilitamos, porque en vez de apoyarnos, que somos hermanos, en la misma obra, comemos en la misma casa, pero palabra de Dios. Amén, aleluya. Entonces somos tropiezos. Pero cuando usted viene y motiva, siga, hermano. Esa palabra me motiva, hermano. Recibí sanación, hermano, cuando usted dijo esa palabra. Entonces el nombre del Señor es glorificado, porque la palabra que se soltó no fue del hombre, sino que fue el poder de Dios derramado para la iglesia de Cristo del camino. Es el poder de Dios haciendo la obra. Porque entonces ya comprendimos que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra huestes potestades. Y que cuando vencemos esa potestad, nosotros decimos, no, lo que está hablando este hombre es poder de Dios, palabra de Dios. Creo en la palabra de Dios. Aleluya. Hermanos, nosotros nos convertimos ahí en hermanos, de verdad. Empezamos ya realmente a entender este propósito y este caminar. Así es. Porque si usted empieza a leer de lo que pasó con este hombre en Apolos, usted se empieza a dar cuenta, hermano, de muchas cosas. Y la palabra te lo dice en 1 Corintios 3:6. Pablo lo dice. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento Lo del Señor. lo da el Señor. Amén, aleluya. ¿Se dan cuenta? Uno
hace una cosa, ustedes hacen otra, pero el crecimiento de todos los que estamos aquí lo da el Señor para glorificar su nombre. Gloria a Dios. Y dice Pablo, ni el que sembró, ni el que regó. Primera de Corintios, si usted lo empieza a leer, hermano, usted se empieza a dar cuenta de lo que Pablo empezaba a decir en 3 y versículo 7 dice, ni el que sembró, ni el que regó, sino Dios, que es el que da el crecimiento. Así que si usted viene a la casa de Dios, la palabra se da, se riega, pero si usted glorifica a Dios, Dios lo va a levantar tan grande, hermano, que el nombre de Él va a ser manifestado por todos los siglos de su boca. Aleluya. Él es el que te levanta, no es el hombre. Por más que yo le diga a una persona, Tania, esto lo vas a hacer así, lo vas a hacer así, lo vas a repetir, lo vas a... Olvídese. Yo lo he comprobado. Pero si yo le digo, confía en Dios, yo te digo la palabra, ahora tú busca, trabaja, deja darte cuenta lo que el poder de Dios puede hacer con un hombre y una mujer que está dispuesto a glorificar su nombre, a exaltar su nombre. Pero esto es de lucha, porque estábamos hablando de lucha, estábamos hablando que cuando Pablo salió, lo primero que encontró fue algo que lo fuera a desmotivar. A veces nos desmotivamos nosotros mismos, lo hice mal, me equivoqué, no tengo conocimiento, ahí está la lucha. Pero de repente empiezas a ver algo bonito y dices, wow, qué bonito, me estoy gozando, pero de repente te viene ahora la prueba, vas a la cárcel. Pero la cárcel la estamos hablando en otros términos, una enfermedad, vaya a ponerle que te sientes mal, y dices, no puedo predicar porque ando mal. ¿Estás comprendiendo? Entonces viene la otra prueba y tú dices, el mismo eres tú. Estás enfermo y tú dices, es que estoy enfermo, me siento mal. Pero en la casa de Dios donde hay sanidad, ¡hola! Glorifica el nombre de Dios y todo se va, lo malo se va. Lo malo se va. Porque vienes a glorificar a Dios. Pero si tú te regresas, ¿cómo vas? Dice que la palabra se da, hermano. Y dice que el milagro llega si tú lo crees en el Amén, corazón. aleluya. Mi deber es hablar la palabra, hablar de la sanidad, hablar de las cosas que el Señor nos dice a nosotros. Pero realmente el que está sentado cree. Porque si cree, esa persona es sana en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Si esa persona cree y anda con un dolor de brazo, de dedo, hermano, si usted en medio del dolor levanta su mano, ese dolor en ese momento que usted levanta su mano, se va. En el nombre de Jesucristo. Dice que cuando Pedro iba adentrando a la iglesia de la Hermosa, había un hombre, dice, levántate en el nombre del Señor Jesucristo. Pero el hombre no se levantó. Pero cuando este hombre le dio la mano y le dijo, levántate, se levantó. Y en ese momento empezó a glorificar a Dios. Aleluya. Cuando se da la palabra profética de usted, depende si dice en el nombre de Jesús, yo creo y yo soy sano en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Toda enfermedad huye, problema se va, porque lo está creyendo en el corazón. Pero si usted no lo cree, usted se queda en silencio. No hay manifestación, olvídese, no va a haber, porque todavía no es libre. Es libre cuando usted es capaz de glorificar a Dios y decirle, Señor, yo creo en el nombre de Jesús. Amén. Yo llegué a ese término. Cuando yo no podía respirar, yo pasé, mire, al altar en una iglesia en Houston, Texas. Por más que el pastor decía la palabra de sanidad, yo no quería, hermano. Y me daba hasta pena. Y me daba pena y decía, no, y me estaba muriendo. Andaba corriendo en todos los hospitales de Houston, Texas. Y me decían, no te van a atender. Es que la desesperación. Pero a la casa de Dios, cuando el pastor hablaba de sanidad, me daba pena. No quería. Hermano, pero llegó tanta la desesperación que yo ya no aguantaba estar así. Y yo dije, bueno, Señor, yo sé que tal vez no es Él, pero voy a creer en ti. Si tú eres poderoso, dame la sanidad. Eso lo dije. Porque todavía yo venía empezando. Pero si tú eres poderoso, dame la sanidad. Mira, allá iba el hombre, ¿ves? Allá iba. Y por eso es que yo acostumbro venir siempre al altar. Porque es el lugar que le hemos consagrado a Dios y allí es donde suceden cosas maravillosas. Amén, aleluya. Yo llegué de rodillas y empecé a orar.
Hermano, yo empecé que de repente se me destaparon las fosas nasales y empecé a respirar tranquilo. Y pasé por Walmart y compré un líquido para eso y me lo tomé. Y llegando al apartamento empecé yo. Y a la misma vez me entró la duda porque le decía a Tania yo, ¿será que este medicamento me cayó bien? Ya dudándome la palabra de Dios, es lo que le estoy diciendo cómo somos nosotros. ¿Será que este taponazo que me tomé de este líquido me hizo tanta función que mira cómo estoy y ahora ya respiro más tranquilo? Así se me empezó a mí eso, hermano, y yo quedaba así con ese rompepecho. Sí, yo creo que este fue el que me ayudó, hermano, pero a la misma vez yo me acordé de que yo le había dicho al Señor de que si Él era poderoso, Él me iba a sanar, hermano. Aleluya. Cuando yo empecé a hacer eso, yo dije, Señor, tú escuchas la oración de los justos. Amén. Y a pesar de que nosotros somos malos, tú sigues siendo bueno, Señor. Amén. Pero todo aquel que cree en ti, Señor, y va humillado ante ti, tú lo enalteces, Señor, y tú lo levantas. Porque cuando me miraron destruido, hermano, la gente no, miren, los amigos alrededor no creían lo que Dios podía hacer conmigo. Pero yo sí sabía, ¿sabe por qué? Porque dentro de mí yo ya había experimentado que la humillación hace que Dios te exalte. Aleluya. Que cuando yo me humillé, caí de rodillas y le dije, empecé a decir a mis amigos, aquí se va la bebida, aquí se va toda cosa mala, porque de aquí en adelante se glorifica a Dios. Y empezamos a llevar la célula con la iglesia a la casa. Y se sentía un atmósfera hermoso. Y los hermanos están de testigo. Pero tenía que pelear eso, hermano, de llevar bendición a la casa. Y no era fácil. Pero ahí es donde yo empecé a comprender, hermano, que cuando nosotros venimos, oramos, el Señor hace obras hermosas. El Espíritu de Dios, hermano, siempre está ahí, escuchándote. Pero tú tienes que dar el paso de fe para que veas manifestación. Amén. Aleluya. Entonces damos cuenta que cuando este hombre le dice, en el versículo 2, 19:2 dice, le dijo, dice Pablo, a los hermanos que estaban en Éfeso, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, y esto es en Jesucristo. Pablo se metió en un lugar, hermano, que no era fácil, porque ¿cómo vas a hacer tú a alguien que ahora que ya se bautizó, tú le digas tienes que bautizarte en el nombre de Jesucristo? Olvídese, ese es un problema para los judíos. Eso no es un problema, porque ellos ya estaban acostumbrados. Y recuerde que muchos de ellos rechazaron a Jesucristo. Y si rechazas a Jesucristo, vas a rechazar al Espíritu Santo, porque no crees cuando Él lo confesó con su boca. Y la manifestación está ahí, hermano, que estos discípulos, dice, imponiendo Pablo la mano sobre ellos, dice la palabra de Dios que fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban en lengua y profetizaban en el nombre del Señor. De otra manera ellos estaban muertos, no había esa manifestación. Pero cuando este hombre oró y ellos en su corazón decidieron tener un cambio, hermano, entró ese espíritu y estos hombres se levantaron con poder y gloria, y hablando lenguas y hablando, profetizando la palabra de Dios. Aleluya. A unos se les da manifestación hablar en lengua, a otros en otros dones, pero todos glorificamos a Cristo y todos tenemos el mismo cuerpo. Amén. ¿Sí o no? Amén. Así que si usted habla lengua, hable lengua, porque es para el Señor. Pues yo predico la palabra de Dios y todos unimos al mismo cuerpo que es Cristo. Aleluya. Pero en aquellos tiempos no era así. El que hablaba en lengua decía, mira, el hermano no habla en lengua. Se criticaban y se señalaban, se destruían. Así es. Mira aquel, dice. Y a veces el que habla en lengua no sabe otra cosa, pero por eso Dios tiene personas diferentes, con diferentes dones y diferentes cosas. Amén. Para que todos seamos, dice, un solo cuerpo en Cristo Jesús. Amén. A veces te quieren comparar con los apóstoles, que tienen que tener todos los dones. Y por esa razón a veces hay divisiones también.
porque creen que el líder, que el hermano, que el pastor tiene que tener ya de un solo todos los dones. Ahí en esa iglesia no, dice. Y no es así, está equivocado, porque también Pablo lo dice en Corinto. Dice que es mejor profetizar a veces que hablar en lengua. Y si usted lo lee, usted se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque hay gente que también te puede hablar lenguas inventadas, porque toda la vida repite lo mismo, y cuando es poder de Dios, tu lenguaje te enreda y empiezas a hablar cosas, manifestaciones del Señor. Pero te escucha, repite lo mismo, la siguiente predica lo mismo, la siguiente lo mismo, la siguiente lo mismo, la siguiente lo mismo, porque ya te memorizó. El Espíritu de Dios no habla cosas así. El Espíritu de Dios te cega y empieza a ver un mover y tu cuerpo se empieza a llenar de escalofrío. Cuando tú lees la palabra de Dios, tú te das cuenta. Mientras que el que profetiza y profetiza en el nombre de Dios, te dice, así te manda a decir Jehová, que tú te vas a levantar como un hombre y vas a glorificar el nombre de Dios. Toda la iglesia lo escucha, y cuando ese hombre se levanta a hablar el evangelio de Cristo, la palabra profética se cumplió. Dios habla de una u otra manera. Por eso Él tiene hombres y mujeres con diferentes dones. Y gloria a Dios, porque entonces están todos los dones en la iglesia. Pero no es causa de división, porque uno no lo tenga, porque el otro no lo tenga. Porque el otro predica mejor que el otro predica acá. No, hermano. Somos un solo cuerpo en Cristo. Nosotros nos hacemos un lado y Cristo es el centro, como dice la palabra del Señor. Nosotros nos quitamos con lo que el Señor nos ha dado, y el nombre del Señor es glorificado por nosotros. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Que todo lo que hagamos lo pongamos a Él. Gloria a Dios. Para que nosotros nos gocemos entonces en todas las maravillas que Él tiene en su pueblo, hermano. Aleluya. Porque si nosotros nos dábamos cuenta, lo mismo estaba diciendo en 1 Corintios 11, que dice que cuando le dijeron a Pablo que había división entre ellos. Usted lo lee, se va a dar cuenta que había división entre ellos, porque entre ellos estaban diciendo, nosotros somos de Pablo, nosotros somos, somos de Pedro, de Apolo, de Pedro, y otros decían, yo soy de Jesucristo. Imagínese usted hasta dónde habían llegado. Como que yo ando con mi familia. No, tú solo me vas a apoyar a mí. Cuando se venga el hermano Manuel acá a predicar, cuidadito, todo está en silencio. Aquí yo no quiero que nadie sea glorificado más que yo, para que la gente vea que yo tengo la unción. Porque de otra manera, así está. Léalo, 1 Corintios 11 y 12. Para que ustedes se den cuenta hasta dónde llega la mentalidad y hasta dónde llega la filosofía cuando no se habla poder de Dios. Hacer creer que el que quiere brillar es tu maestro, no Cristo. Y Pablo llegó a eso, a ver todas esas cosas y hacernos entender. Las cosas no son como nosotros creemos. Aquí nadie tiene que brillar. Ni Apolo, ni Pablo, porque el que pagó en la cruz se llama Jesucristo. Y en Él fueron bautizados. Él es el centro de la palabra de Dios. Nos estamos dando cuenta que todo el que se levanta a hablar, a proclamar el nombre de Dios, el glorificado es Cristo, no es el que está hablando ni el que está haciendo la obra. Porque ahí es donde le digo que empiezan a haber entonces divisiones si nosotros nos ponemos nosotros a brillar. Yo no puedo hacer entender a los hermanos que yo soy el mejor, porque entonces quité a Cristo y ya me estoy poniendo yo. Hago una competencia las cosas de Dios. Voy a estudiar mejor, un mejor sermón, una mejor palabra, para que todo el mundo vea que yo tengo palabra. Ya pues se fue la reprensión, porque no va a haber mi reprensión. ¿Cuándo lo voy a sentir mal? Olvídese, no tengo que ganar, digo yo. Se va todo eso. Vamos, si a mí el Señor me dice, reprende el pueblo, hay que reprenderlo, que me apedree, ¿qué voy a hacer? Pero si eso es lo que Dios me da, yo lo voy a hablar. Yo sé que aunque sea reprensión, de usted va a salir alabanza, porque viene palabra de Dios, hermano. ¿Está comprendiendo? Cuando vemos rivalidad, inventamos y hacemos cosas a nuestra inteligencia. Pero cuando nosotros vemos el camino de Dios como es, nosotros hablamos la palabra de Dios como es. Porque todos glorificamos. Uno reprende, el otro da liberación, el otro da exaltación y glorificación a Jesucristo. Por eso habemos varios. Pero todos estamos edificando el cuerpo de Cristo. Amén. Así
así es esto tan sencillo, hermano, pero es poderoso porque solo leyendo y orando vamos a entender esto que les estoy hablando. Así es, aleluya. Dice la palabra de Dios que cuando ellos profetizaban, dice que ellos se levantaban de la sinagoga y empezaron, dice también se levantaron, que usted empieza a leer también el 8, el 9, dice que ellos se levantaron también, renegando, blasfemando, criticando. Pablo se tuvo que apartar de ellos. Mira, la oposición siempre va a estar. Y si nosotros nos dañamos el corazón, nosotros somos la oposición de lo que Dios quiere hacer. Así es. Porque entra lo malo a nuestro corazón. Nuestro corazón no es tan bueno, hermano. Por eso es que dice que cuando nosotros dejamos que Cristo entre en nosotros, nosotros sujetamos a este cuerpo para que podamos hacer cosas buenas. Porque yo creo que, como el Señor le decía, ninguno es bueno, sino mi Padre es bueno. Desde ahí te está hablando manifestación, que si alguien te hace algo malo, es difícil que tu corazón muy fácil se sane. Es muy difícil, pero cuando tú dejas que Cristo empiece a hacer, tú empiezas a sentir una paz tranquilo, hermano. Para no amargarte, tú apártate nada más. Apártate y no busques nada que te haga daño, sino mejor alaba al Padre. Adora al Padre. Que el Padre sane. Y nosotros vamos a ver la manifestación grande del Señor. Amén. Dice en el versículo 10, y así continuó, dice, por espacio de 2 años, de manera que todos los habitantes de Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de manera que aún se llevaban los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¿Está viendo el poder de Dios, hermano? Que este hombre hacía tantas cosas, pero la humanidad está llena de espíritus malos. Dígame usted si realmente todos los que venimos a la casa de Dios realmente nos deleitamos escuchando la palabra de Dios. Tiene que venir muy unido, porque siente pesado el culto. No, pues si que lo digo está por uno. Esa es una lucha, y por eso es que nosotros luchamos espiritualmente día tras día, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, porque entonces nos hacemos débiles. Así es. Por eso es que nosotros rápido nos desanimamos, porque a veces no es ni 1 hora, pero nos parece que fueran 2 horas. Y estamos desesperados, ¿no? Dígame si es mentira lo que yo le digo, hermano. Entonces dice que todos los espíritus huían, porque empezaban a ver las obras que Pablo hacía, empezaron a creer, su corazón se empezó a ablandar, porque de otra manera no iban a hacer eso. Entonces dice que cuando Pablo terminaba de hablar, llevaban delantales y dice que se los llevaban a sus enfermos, y los enfermos eran sanos. No era lo que llevaban, simplemente porque ellos lo creían, hermano. Cuando usted viene a la casa de Dios y la palabra se da, usted dígala, yo la llevo para mi casa, porque alguien está enfermo en mi casa, y yo creo que el Señor va a hacer la obra. Aleluya. Estoy pasando tribulación, y yo creo que el Señor me va a librar de la tribulación. Yo me llevo esa palabra. Porque no era llevándose una prenda de Pablo, porque la palabra hacía Dios milagros extraordinarios, decía. Gloria a Dios. Era Dios usando a Pablo. La gente a veces de ahí se confundían porque creían que era Pablo. Y cuando era Apolo decían, es Apolo. Cuando era Pedro, era Pedro. Y a Cristo porque era de quien se hablaba. Entonces ellos idolatraban al hombre de Dios y no a Dios. ¿Está comprendiendo? Por eso usted va a ver mucha gente que exalta a los predicadores, a los evangelistas, a los pastores, porque creen que son ellos. Y nos olvidamos del Creador de todas las cosas, del que da el don, que es Dios. Por eso dice, nos quitamos nosotros para que Cristo sea el centro y toda la iglesia glorifique el nombre del Señor Jesucristo. Pero es difícil, porque el predicador, el líder, el pastor, quiere brillar en las redes sociales, quiere brillar en todo, y mucha gente empieza a creer, Él es, y se olvidaron de Dios. Dios, tú eres poderoso porque estás usando a este hombre, Señor. Si lo usaste a Él, me vas a usar a mí. Ahí entra el Espíritu de Dios. Nos despojamos nosotros y hacemos que brille Dios, que brille Jesucristo. Eso es lo que quiere. Por eso es que le digo,
Habían tantas cosas, y si usted lo empieza a leer, hermano, se va a dar cuenta. Miren, dice la palabra de Dios en primera de Corintios 16, 12, acerca del hermano Apolo, mucho lo rogué, dice, que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Imagínense, a los corintios les había dicho que necesitaban, había un pleito, y dice que Pablo le dijo a Apolo que fuera. ¿Y sabe qué hizo Apolo? De ninguna manera dijo, yo voy. Cualquiera que lo lee puede decir, pero ¿por qué no fue Apolo? Pero si usted lo analiza, era sencilla, porque la palabra te habla por sí sola. Amén. El pueblo estaba dividido. Y Apolo dijo, yo no quiero brillar yo, sino que yo creo que brille el Señor Jesucristo, por quien a mí me dijeron que hablara y profetizara el nombre de Dios. Aleluya. Apolo deja de ir a ese lugar porque los hermanos estaban más enfocados en no escuchar a Pablo, sino que querían a Apolo, porque el pueblo todavía no había entendido que no era ni Pablo, no era ni Apolo, sino que era el Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Porque Pablo dice, pero vendré otra vez. Pablo entendía que él no estaba en muchos lugares porque la gente le tenía el ojo a él. Y si él estaba ahí, lo iban a empezar a comparar con Pablo. Iban a decir, este hombre hace todo lo que Pablo hace y hace cosas mejores porque mira el don, mira cómo lo hace. Y lo que el Señor Jesucristo tenía para hacer a mano de Pablo, sí iba a ser deshecho, porque la humanidad no entiende las cosas que son de Dios. La humanidad critica y señala, porque eso es lo que le gusta. Pero el hombre que es de Dios sabe llevar sus tiempos y sabe lo que hace. Por eso Dios lo respalda cuando se habla la palabra de Dios. Porque el centro se llama Jesucristo, hermano. No necesitamos brillar para quedar bien con la gente. El respaldo te lo da Dios. Amén. Dios va a estar contigo cuando tú empiezas a hacer lo que Él te ha encomendado hacer. Amén. Para ir terminando, vamos a entender que dice que habían unos hombres. En el 13 nos damos cuenta que habían unos hombres, dice, hijos de un tal Sebas. Dicen que él era jefe de los sacerdotes de esa tierra. Y dice que cuando miraban el poder de Dios, estamos hablando que había idolatría, que había muchas cosas. Pero vean lo que el Señor puede hacer por medio de nosotros. ¿Cuántas cosas vamos viendo? Este hombre quiso sacar, dice, un espíritu malo, dice, entre los 7. Y empezaron a hablar, dice, en el nombre de Jesús, del que predica Pablo. Dígame usted cuánta gente ve a otro y quieren imitarlo. Ven a mejores predicadores y dicen, bueno, esta prédica la noto porque esta es la que voy a predicar en mi iglesia. No quieren trabajar. Es así de sencillo. Voy a escuchar todo el día a este predicador para memorizarme lo que él predica. Digo, no quieres trabajar, ¿cómo puedes tener respaldo de Dios? Y son realidades lo que le estoy hablando para que todos nosotros nos esforcemos a darle a Dios con todo el corazón la verdad y que sepamos que las cicatrices de Cristo tenemos que llevarlas nosotros. No, las cosas no son fáciles, tenemos que trabajar para ver manifestación. Ellos quisieron imitar a Pablo porque Pablo decía, en el nombre de Jesús se va afuera todos. Y miren, aquellos espíritus volaban. Y estos hombres, ahí lo empieza a leer usted. El 13 dice que empezaron a decir, en el nombre de Jesús, del que predica Pablo, se van afuera. Y dice que aquel espíritu le dice, yo conozco a Pablo y conozco quién es Jesús, pero ¿y ustedes quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? Y se le balanceó, dice, y los desnudó y los sacó a la calle. Y usted sabe que para los judíos andar desnudo es una gran vergüenza, porque esa gente ni short se pone. Así se lo digo. Porque ellos se han aferrado a muchas cosas. Y está bien, pues cada quien tiene, pero ¿qué sucedió? Lo sacaron. Entonces, ¿por qué sucedió eso? Porque Dios quería ver manifestación del poder de Dios. Así es. Que comprendieran que no era el que fingía, sino que era aquel que venía con todo el corazón a glorificar a Jesucristo. Amén. Y dice, mira la palabra de Dios para que usted vea, para terminar en el versículo 16, vamos a ver. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue, como dice, notorio a todos
habitaban en Éfeso. Así que judíos como griegos tuvieron gran temor, todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Esto lo hace solo el poder de Dios, hermano. Miren, dice que los brujos, ahí se puede dar cuenta, hechicería. ¿Cuántos hombres querían tener atados a hombres de Dios, a mujeres de Dios? ¿Cuántas obras querían detener? ¿Cuántas cosas que el Señor quería hacer? Pero el Señor, mire, ve, de muchos escogió a hombres como usted, como a mí, para que hablemos y para que todas esas maldades, enfermedades, hechicerías se vayan fuera en el nombre de Jesús. Y así la iglesia del Cristo del Camino le dé la gloria y la honra al Señor Jesucristo. Es hermosa la palabra de Dios, hermano. Con esto vamos a concluir. Espero que se lleve esta palabra dentro de su corazón. Vamos a hacer que la pastora venga, ore, despida y ministre. Si alguien se siente enfermo, en el nombre de Jesús, declare lo que se va a poder enfermedad.